Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones Crochet. Saludos y bendiciones para todos y todas, especialmente a quienes están en audiencia a este canal. Hoy trabajamos el último video del reno navideño. Bueno, ya tenemos todas las piezas. Ahora armamos la cabeza en el cuello. La cabeza, vean cómo está. El hocico lo cosemos. Vean, acá está el primer aumento de subir para armar el rostro. 2, 4. Ahí cosemos el hocico. El ojo ya les indiqué dónde. Es con distancia de 4, 6, 8, 10, 12 puntos. La orejita, a partir de este aumento triple, 2, 4, 6. En el sexto, en la sexta fila, a partir de este triple aumento, con distancia de 2, 4, 6, 8, 10, 12 también. Ya tenemos todas las piezas para armar a nuestro reno. Ahora armamos la boca. Ya cosimos el hocico, así de pequeño tiene que ser. Vean la forma de coser. A partir del primer aumento que se hace para empezar a armar el rostro, contamos 2, 4. Ahí más claro. Entonces, con el mismo hilo que tenemos del hocico, vamos a coser, vamos a armar el labio. 2, 4 puntos. Corremos, vamos a colocarlo ahí. A este lado igual. Salimos del otro lado con la misma aguja. De esa forma. Ahora regresamos. Sacamos el hilo al centro y lo clavamos por ahí. Ahora vamos a asegurar en el mismo hocico para no llevar más lejos el hilo. Bueno, aseguramos con un punto y lo cortamos. Ya tenemos el hocico y la boca, los labios. Ahora la oreja, vean, ya está cosida. A partir de este triple aumento, recorremos 2, 4, 6 puntos con distancia de 12 puntos entre sí. Y lo cosemos. Ahí. Ya tenemos el hilo. Ahora aseguramos con unas 3 pasadas. Como la oreja está con pocos puntos terminado, entonces pasamos unos 3 veces para asegurar. Así ya tenemos el labio y la oreja cosida. Así tenemos ya la cabecita armada. Lo colocamos al cuello, lo centralizamos y lo aseguramos para poder coser. Tenemos el hilo.
para este lado. Empezamos por ese lado, todo alrededor. Un punto del cuello, un punto de la cabecita, así todo alrededor. Ahora la colita vamos a coser a partir del empiezo de la costura, que es acá, 2, 4, 6, 8 puntos. 8. Con el mismo hilo lo centralizamos y lo cosemos. Con eso ya está armado nuestro reno. Bueno, así ya está cosida la cabeza, la colita así. También se puede elevar así. Están las orejas. El último detalle son los párpados. ¿Qué vamos a hacer? Metemos la aguja, vean, encima del ojito. Hacemos un punto deslizado, luego un punto bajo, lazada, punto media vareta, nuevamente lazada, punto media vareta, seguimos, lazada, punto media vareta, este punto bajo, este último. Ahora un punto deslizado. Con eso hemos terminado. Vean, ahora este hilo vamos a ocultar. Cortamos. Ahora con la ayuda de una aguja ocultamos el hilo hacia atrás. De esta forma. Lo mismo esto. Jalamos, ahí ya tenemos el párpado. Ahora esto amarramos entre los dos hilos y lo perdemos. Ahora vamos a coser el cuerno, ya cosiendo los cuernos pequeños a la cabecita, al lado de la oreja y una vueltita antes. Miren, una vueltita antes. Y acá vean, una fila o una vueltita antes y al lado de la oreja, todo alrededor. Ya les dije, esta parte sobresalida acá adelante y alrededor. Así vamos a coser los dos cuernos y colocamos o armamos a lo que nosotros queramos. Así hemos terminado estos tiernos renos navideños.
Y también dar la bienvenida a quienes se han suscrito y reiterarles que se suscriban y activen la campanita para que los notifique del último video que le falta a este reino de la guirnalda. Si les ha gustado este proyecto, no olviden regalarme un like y hasta el próximo video.